En este caso vamos a redactar una historia en donde qué hubiera pasado si Kageyama ingresaba al equipo del Shiratorizawa. Kageyama Tobio ingresó a la Academia Shiratorizawa con la convicción absoluta de que el talento debía imponerse, pero desde el primer día comprendió que había entrado a un territorio donde el poder ya tenía un nombre y una forma definidos por Bakatoshi Ushijima, unas que no necesitaba órdenes ni gritos para dominar la cancha. Los entrenamientos iniciales estuvieron marcados por fricción constante, pases rechazados por centímetros, silencios tensos y miradas cargadas de juicio, mientras el entrenador Wasij observaba sin intervenir, dejando que el joven colocador chocara una y otra vez contra un equipo que no iba a girar alrededor de su ego, obligándolo a aprender a la fuerza que en Shiratorizawa no se trataba de brillar individualmente sino de sostener una estructura inquebrantable. Con el paso de los meses, la frustración de Kageyama se transformó en análisis minucioso, estudiando cada detalle de Ushijima, su tiempo de salto, la potencia de su brazo, la brutal constancia de su ataque, hasta que sus pases dejaron de ser una imposición y se convirtieron en herramientas diseñadas para liberar toda esa fuerza, y así Shiratorizawa se volvió una máquina casi perfecta, aplastando rivales sin dejar espacio al error, mientras Kageyama ganaba respeto no por su voz sino por la precisión silenciosa de sus colocaciones. Llegaron los torneos. El cruce inicial contra Date Tech obligó a Kageyama a enfrentarse de inmediato a un rival que neutralizaba justo aquello que Shiratorizawa usaba como base, la fuerza directa. Desde el primer set, el muro de hierro leyó con rapidez la intención evidente de cargar el juego sobre Ushijima, formando bloqueos dobles y triples que, aunque no siempre detenían el ataque, sí lo desgastaban y reducían su efectividad, y fue allí donde el rendimiento de Kageyama comenzó a ser evaluado con lupa, lejos de insistir ciegamente. Mostró una lectura sorprendentemente madura para un primer partido de torneo, ajustando alturas para forzar toques en el bloqueo, utilizando balones altos al centro para romper la sincronía del muro y distribuyéndolo justo hacia las alas para obligar a Date Tech a dividir su atención, sin caer en la tentación de arriesgar jugadas rápidas y necesarias. Su colocación no buscó humillar al bloqueo rival, sino desgastarlo, transformando cada punto en una prueba de resistencia mental y física. En el segundo set, cuando Date Tech comenzó a anticipar sus patrones y a cerrar con mayor eficacia los ángulos de ataque de Ushijima, el análisis del juego de Kageyama reveló su mayor fortaleza en Shiratorizawa, la paciencia estratégica. En lugar de acelerar el ritmo, algo que habría favorecido al bloqueo organizado, optó por ralentizar el juego, usando segundos contactos largos, fintas ocasionales y cambios de tempo mínimos pero constantes que impedían al muro saltar con total certeza. Técnicamente, este fue un set donde Kageyama casi no brilló a los ojos del público, pero sí a los del cuerpo técnico, 0 dobles, excelente control en recepciones imperfectas y una capacidad notable para mantener la calidad del pase aún bajo presión, logrando que Date Tech cometiera errores no por falta de técnica, sino por sobreexigirse al intentar cerrar cada balón. El tercer set terminó de definir su actuación. Con el muro rival visiblemente cansado, Kageyama volvió a cargar progresivamente el juego hacia Ushijima, pero esta vez con variaciones sutiles en la trayectoria y el punto de contacto, permitiéndole explotar manos y buscar salidas seguras en lugar de golpes directos, demostrando que había aprendido a usar el bloqueo como parte de su ofensiva, no como un obstáculo. Shiratorizawa ganó sin perder la calma, y el consenso posterior fue claro: Kageyama no había derrotado al muro de hierro con genialidad explosiva, sino con control, lectura y disciplina táctica, dejando la impresión de que, aunque Date Tech había sido un rival incómodo para cualquier colocador, para él fue el escenario perfecto para demostrar que su evolución no consistía en mandar más fuerte, sino en pensar mejor. Posteriormente el enfrentamiento se ponía mucho más intenso y su enemigo a derrotar era el Aobakusai, por lo que la semifinal contra Aobakusai fue, desde el calentamiento, un partido cargado de tensión intelectual más que física, porque Kageyama sabía que por primera vez en el torneo se enfrentaba a un equipo capaz de leerlo al tanto como el al rival. Con Oikawa True del otro lado de la red, observando cada gesto, cada inclinación de hombros y cada microsegundo de retraso en sus colocaciones. Durante el primer set, el análisis del juego de Kageyama reveló una contradicción clara. Técnicamente impecable, cometió pocos errores y mantuvo una distribución equilibrada, pero cayó en una previsibilidad que Aobakusai explotó con bloqueos bien formados y defensas profundas, no para detener a Ushijima por completo, sino para forzarlo a atacar desde zonas incómodas. Oikawa no buscaba ganar puntos rápidos, sino sembrar duda, y por momentos logró que el ritmo de Shiratorizawa se volviera demasiado mecánico, cerrando el set con una ventaja mínima que dejó claro que la semifinal no se resolvería solo con fuerza. En el segundo set, Kageyama mostró la mayor evolución desde que ingresó a Shiratorizawa, no aumentando el riesgo, sino rompiendo su propia rigidez. Comenzó a variar el tempo de forma deliberada, alternando balones extremadamente altos con colocaciones más tensas al centro, usando a los atacantes secundarios como señuelos para liberar a Ushijima en momentos clave.
Y, sobre todo, aprendió a esconder sus intenciones de Oikawa, retrasando decisiones hasta el último instante para evitar ser leído. Este set fue un duelo silencioso entre colocadores, donde cada ajuste de Kageyama era respondido por una reorganización defensiva de Aobakusai, pero la diferencia estuvo en la constancia. Mientras Oikawa forzaba jugadas creativas para mantener a su equipo en la pelea, Kageyama sostuvo una precisión quirúrgica que redujo el margen de error de Shiratorizawa a casi cero, igualando el partido y devolviendo la presión al otro lado de la red. El set decisivo expuso el límite emocional de ambos estilos, y fue allí donde la actuación de Kageyama quedó definitivamente marcada. Consciente de que Oikawa intentaría empujarlo al error mediante provocaciones tácticas y saques dirigidos, optó por una estrategia casi fría, confiando plenamente en la resistencia mental de su equipo y aceptando intercambios largos que favorecían la potencia sostenida de Ushijima. Técnicamente, fue un set conservador, pero estratégicamente implacable. Cada pase buscó la opción con mayor probabilidad de éxito, no la más brillante, y aunque Aobakusai logró mantenerse cerca en el marcador, nunca consiguió romper el equilibrio. Shiratorizawa ganó la semifinal, y el análisis posterior fue contundente. Kageyama no superó a Oikawa en creatividad ni carisma, pero sí en control y estabilidad bajo presión, demostrando que su evolución en Shiratorizawa lo había convertido en un colocador capaz de resistir al mejor lector del juego sin perder su forma, incluso si eso significaba sacrificar la espectacularidad por la victoria. Por último, la final fue contra Karasuno, más que cualquier otro partido del torneo, un examen interno para Kageyama, porque del otro lado de la red estaba el equipo que representaba todo lo que él había dejado atrás, un voleibol caótico, veloz y construido sobre la confianza ciega entre colocador y atacante. Desde el primer set, Karasuno buscó desestabilizar a Shiratorizawa con recepciones rápidas, ataques combinados y el uso constante de Hinata como señuelo, obligando a Kageyama a tomar decisiones bajo una presión distinta a la técnica, la emocional. En términos de análisis, su rendimiento fue sólido pero tenso, optando por pases seguros hacia Ushijima y evitando caer en el ritmo acelerado que Karasuno proponía, lo que permitió a Shiratorizawa mantenerse competitivo, pero también hizo que el bloqueo rival comenzara a leer con mayor facilidad las opciones ofensivas, cerrando el set con una diferencia mínima que reflejaba un equilibrio incómodo. En el segundo set, Kageyama ajustó su juego de manera casi imperceptible, entendiendo que Karasuno no podía ser derrotado solo con fuerza, sino con negación del ritmo. Redujo la frecuencia de ataques rápidos, alargó los intercambios y utilizó balones altos y profundos para obligar a Hinata y a los defensores a recorrer más cancha, transformando la velocidad del rival en cansancio acumulado. Técnicamente, fue un set de gran calidad, colocaciones limpias desde recepciones imperfectas, lectura acertada del bloqueo de Tsukishima y una distribución que protegía a Ushijima de dobles marcas constantes, permitiendo a Shiratorizawa igualar el partido. Sin embargo, el análisis también revela una ausencia clave. Kageyama nunca intentó reproducir el tipo de pases extremos que Karasuno usaba, como si se negara a cruzar de nuevo esa frontera. El set decisivo expuso el núcleo del enfrentamiento. Karasuno arriesgó, Shiratorizawa resistió. Kageyama jugó el voleibol más estable de todo el torneo, minimizando errores, eligiendo siempre la opción con mayor porcentaje de éxito y confiando en la superioridad física de su equipo, mientras del otro lado Hinata seguía saltando sin miedo y el Kageyama de Karasuno, en forma de recuerdo, parecía susurrarle que aún existía otra manera de jugar. Shiratorizawa ganó la final y el pase a la nacional, y el análisis posterior fue claro y casi cruel. Kageyama fue decisivo no por genialidad ni creatividad, sino por contención, demostrando que había vencido a Karasuno al renunciar a ser como ellos, asegurando la victoria, pero dejando abierta la pregunta de si el precio había sido abandonar la versión de sí mismo que jugaba para volar, no solo para ganar. Y es así como Kageyama logró ganar el torneo para pasar a las nacionales. Si desean que redacte como le hubiese ido en las nacionales, comenten y dejen su like.